las estaciones del Vía Crucis. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Antes de la salida del sol, Poncio Pilato estaba despierto esperando en el salón de juicio. Los soldados llevaron a Jesús ante el procurador. Tenía las manos atadas a la espalda y su rostro mostraba huellas de sangre seca en una mejilla. Alrededor del cuello llevaba una cuerda. Jesús y Poncio Pilato se encontraron a solas. El procurador lo miró directamente a los ojos. Tu nación, es decir, los sumos sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús no le respondió. Me han dicho que te haces llamar el Rey de los Judíos. ¿Tú eres el Rey de los Judíos? Y Jesús respondió: Tú lo estás diciendo. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Le volvió a preguntar. Pero Jesús no le contestó. Después de decir esto, Pilato se dirigió a los sacerdotes y les dijo: Yo no encuentro en él ningún delito. Lo dejaré a decisión del pueblo. En la fiesta de Pascua se acostumbraba a dejar en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. Al principio de la semana habían arrestado y condenado a un hombre llamado Barrabás, quien dirigía a un grupo de bandoleros que se habían enfrentado a un escuadrón de soldados, dando muerte a 3 de ellos. Poncio Pilato se dirigió a la muchedumbre. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás!, gritó la gente. ¿Y qué hago con Jesús, quien dice llamarse el Rey de los Judíos? ¡Crucifíquenlo! Poncio Pilato, no convencido, salió fuera y volvió a decirle a los sacerdotes: Quiero que sepáis que no encuentro en él ningún delito. Llevadlo vosotros y crucificadlo. Los sacerdotes respondieron: Debe morir porque se creyó Hijo de Dios. Si sueltas a ese hombre, no eres fiel al emperador. Todo el que se cree rey va contra el emperador. No tenemos más rey que el emperador César. Entonces Poncio Pilato ordenó a los soldados azotar a Jesús y crucificarlo. Lo desnudaron y comenzaron a azotarlo. Jesús, mientras tanto, no pedía ni súplica ni misericordia. Ni siquiera se escuchaba ningún gemido de dolor. Luego, los soldados pusieron sobre sus hombros un manto romano color púrpura, como usaban los reyes. Trenzaron una corona de espinas de una planta seca del desierto que se usaba para encender fuego. La clavaron sobre su cabeza y comenzaron a burlarse de él. Se arrodillaban para rendirle homenaje y giraban a su alrededor picándolo con las puntas de sus lanzas, diciéndole:
Salud, Rey de los judíos. Terminado esto, cumpliendo con la orden de Poncio Pilato, lo llevaron fuera de la ciudad, a un lugar llamado Gólgota, que significa sitio de calavera, para ser ejecutado. Segunda estación. Jesús carga con su propia cruz. Los jueces querían saborear su victoria con un suplicio lento y despiadado. Jesús comenzaba su largo y penoso camino hacia el Calvario. Había un tumulto de voces, de intervalos cortos y silenciosos. Jesús fijó los ojos en alguien y dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. La gente observaba cómo Jesús, con profunda abnegación, cargaba el peso de la cruz y con qué amor se abrazaba al madero donde encontraría la muerte. Los soldados romanos seguían burlándose de él, diciéndole: ya que salvaste a otros, sálvate a ti mismo, y así demuéstranos que eres el Cristo de Dios, el elegido. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. La cruz hiere y destroza con su peso los hombros de Jesús. El tumulto de gente se había agigantado. La muchedumbre estaba enfurecida. El cansancio, la agonía de Getsemaní, el sufrimiento por la flagelación de los soldados lo había debilitado. Jesús siente que se le están acabando sus fuerzas. El cuerpo extenuado se tambalea bajo la cruz y cae al suelo, agotado. Los soldados se acercan a él y, sin prestarle ninguna ayuda para levantarse, le pegan sin compasión. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que jalaban mi barba. Y no oculté mi rostro ante las injurias y los salivazos. Puse mi cara dura como una piedra. Jesús, en una profunda resignación, reúne todas sus fuerzas y se levanta otra vez para seguir su camino. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Apenas se levanta de su primera caída, Jesús se encuentra con su madre. Con inmenso amor, María mira a Jesús y Jesús mira a su madre. No se dicen nada, y eso basta para el verdadero amor. Le alcanza a ella y le alcanza a él. Pero al ver a Jesús agotado cargando su cruz, lleno de sangre, atacado e insultado por la gente, María siente en su corazón un profundo dolor y se acuerda de la profecía del anciano Simeón cuando presentó al niño Jesús en el templo.
Mira, mujer, este niño será causa tanto de caída como de resurrección para la gente de Israel. Será puesto como una bandera, de modo que a él lo atacarán, y a ti misma una espada te clavará el corazón. Quinta estación. Un hombre llamado Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar la cruz. Jesús está extenuado. Su paso se hace cada vez más y más torpe. Los soldados tienen prisa por llegar al Calvario, el final del camino. Cuando salen de la ciudad por la puerta judiciaria, observan a un labrador que regresaba de las afueras, llamado Simón de Cirene. Los soldados lo toman de entre la multitud y lo fuerzan a que lleve la cruz junto a Jesús. Sexta estación. Una mujer limpia el rostro de Jesús. Una mujer de nombre Verónica se abre paso entre la muchedumbre y se acerca a Jesús, llevando un lienzo blanco plegado, con el que limpia piadosamente su rostro. Cuando los soldados la apartan de él, observa el lienzo que tiene en sus manos. El sudor y la sangre del rostro de Jesús queda grabado en 3 partes de ese velo. Sorprendida lo levanta y lo muestra a la multitud. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Ya fuera de la muralla, el cuerpo de Jesús vuelve a abatirse a causa del cansancio. Jesús cae nuevamente con la cruz entre el griterío de la muchedumbre y los empujones de los soldados que lo obligan a levantarse golpeándolo con incesantes azotes. Junto a él seguía Simón de Cirene, ayudándolo a llevar el madero. Octava estación. Jesús ve a unas mujeres que lloran por él. Entre la gente que contemplaba el paso de Jesús, había unas cuantas mujeres que no podían contener sus lágrimas. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Porque va a llegar el día en que se dirá: felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantaron. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? Novena estación. Jesús cae por tercera vez. En la ladera del Calvario, cuando solo quedaban 40 o 50 pasos para llegar a la cumbre, Jesús no se sostiene más en pie. Le faltan fuerzas y cae por tercera vez. Todos contra él, los de la ciudad, los extranjeros, los fariseos, los soldados, los sacerdotes. Todos sus verdugos no muestran ningún tipo de compasión. Yace agotado y queda en tierra un tiempo más prolongado que en las caídas anteriores. Hace un intento de levantarse, pero vuelve a caer. Trata de enderezarse y después de un largo esfuerzo,
lo logra. Viernes Santo. Las estaciones del Vía Crucis